enseñanza-aprendizaje a través de simuladores educativos. Nuestra estrategia tiene como título Explorando la recta numérica, una estrategia pedagógica con simuladores educativos para comprender las acciones, las operaciones con números enteros. Está presentado por la profesora Jenny Carolinas Álvarez Rivera y Aura Milena Buitrago Aristizábal. Nuestra estrategia Explora, Representa y Resuelve está dividida en 5 etapas. La primera fue la exploración, donde exploramos el simulador que utilizamos, que fue PET. La segunda fue la representación, representamos operaciones de suma y resta utilizando la recta numérica, fichas y valor neto. La tercera fue Resuelve, resolvimos operaciones combinando estrategias. La cuarta fue un trabajo colaborativo en equipo donde discutimos, y dimos a conocer diferentes ideas, y la quinta fue donde evaluamos los aprendizajes obtenidos. Dentro de nuestra estrategia didáctica, explorando la recta numérica, tenemos como eje formativo la contextualización, fue aplicada en grado sexto en el área de matemáticas con el simulador PET, recta numérica. La temática la dividimos en misiones, descubriendo la recta, detective de operaciones y el reto del matemático. Y los aprendizajes esperados lo tuvimos a partir de retos, comprensión de recta numérica, resolución de operaciones, el uso del simulador educativo PET, el trabajo colaborativo de los estudiantes y el razonamiento matemático. Nuestros objetivos de aprendizaje se dividieron en 3 etapas, que fueron el saber hacer y el saber ser. Desde el saber tenemos el conocimiento, que fue la comprensión de los números enteros y las operaciones de suma y resta para representarlos en la recta numérica. El saber hacer desde las habilidades, la resolución, la interpretación y la explicación de las operaciones utilizando el simulador educativo elegido, que fue PET. Y el saber ser fueron las actitudes a través de la participación activa, responsable y colaborativa de los estudiantes en las actividades propuestas. Muy buenas tardes. El simulador que elegimos fue el simulador PET a partir de las operaciones en la recta numérica. El simulador PET es un recurso educativo interactivo que permite representar, resolver operaciones de sumas y restas con números enteros utilizando la representación directa con la recta numérica, a partir de 4 ejes que se representa, que es las fichas, el valor neto, las operaciones y los ejes genéricos. Nuestra actividad se divide en nuestra secuencia didáctica se divide en 3 actividades. La primera toma el nombre de Descubriendo la recta numérica. En este espacio los estudiantes exploraban el simulador para reconocer sus funciones, su forma y cada una de las acciones que se nos presenta. En este espacio los estudiantes debían de seguir la guía que se les presentó y dar respuesta a algunas preguntas como qué representan los números enteros, cómo se representan los números negativos, qué pasa cuando el punto se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda o se mueve dentro de la recta, y identificar aquellas acciones precisas que se identificaban tanto en los ejes de las fichas como en el valor neto, identificando las funciones de los ejes negativos como los ejes positivos y asimismo identificando esas acciones muy precisas cuando en las operaciones o entre los problemas matemáticos nos hablan de poseer o de deuda. Las etapas de la actividad 1 estaban divididas en primero la motivación. Para este espacio los estudiantes exploraron a partir de WorldWise, este recurso digital, un jueguito con relación a los números enteros. Dentro de la exploración, entonces los estudiantes debían de seguir cada uno de los paso a paso de la guía orientada para que ellos pudieran tener una exploración más precisa, clara y específica. En el desarrollo, los estudiantes todavía no dieron solución a ejercicios precisos, pero sí tuvieron algunos ejercicios para ir direccionándolos e ir interactuando y explorando de manera más precisa el simulador. Para finalizar, se realizó la socialización y retroalimentación con los estudiantes. En este espacio, ellos nos hablaron de qué fue lo más difícil de entender del simulador, qué lograron explorar, qué identificaron, cuáles fueron esos rangos que a ellos les permitió coger inmediatamente la información de cómo se detallaba dentro de la recta, cuáles fueron esas acciones que de manera muy precisa no fueron muy claras. Los recursos didácticos utilizados fueron el cuaderno, celulares, internet, el simulador y la guía interactiva. A continuación, entonces, les vamos a presentar las evidencias de esta primer eje, donde los estudiantes exploraron, por ejemplo, aquí el valor neto, aquí están las fichas, aquí había pues como un eje de un problema matemático, aquí estaba lo que poseían y aquí estaban las deudas.
Para la actividad de aprendizaje 2 tomamos el nombre de detective de operaciones. En este espacio los estudiantes ya debían de profundizar en el simulador educativo. Dentro de la guía se les presentó a los estudiantes unas operaciones muy precisas, así tal cual como lo muestra en este ejemplo, donde ya ellos debían de agregar los valores significativos a esa operación, es decir, si sacarla dentro del paréntesis, organizar el eje negativo, el eje positivo y así llegar al resultado y graficarlo dentro de la recta numérica, ya sea que fuera dentro del eje positivo o del eje negativo. Para este espacio, la motivación, entonces, como primero se les presentó a los estudiantes en sí qué era la recta numérica, cómo se identificaba, cuáles eran las composiciones de los números enteros y se graficó de manera muy precisa en el cuaderno. Dentro de la exploración, entonces, los estudiantes ya agregaron algunas operaciones a partir del el paso a paso que les iba orientando la docente para que ellos tuvieran ya ese contacto directo con el simulador. Y dentro del desarrollo ya los estudiantes debían de entender, entonces, por qué en la recta numérica se movían algunos ejes, algunos puntos hacia la derecha, otros hacia la izquierda y por qué algunos ejes daban de manera positiva y negativa. También en este caso se tuvo muy presente el trabajo colaborativo, puesto que los estudiantes, algunos, al no entender por qué daba negativo, por qué daba positivo, por qué la recta se movía, por qué el círculo se movía más allá de lo que ellos en algún momento interpretaban, entonces ya otros compañeros se interrelacionaban y les explicaban por qué sucedía esto o por qué el resultado no era negativo, sino que era positivo o todo lo contrario. Dentro de la retroalimentación final, los estudiantes pudieron entender que las operaciones con los números enteros no son difíciles, sino que es una acción más de comprensión. Asimismo, lograron identificar cómo el simulador graficaba de manera directa, precisa y rápida ese resultado y esa agrupación dentro de los ejes positivos y negativos. Y los estudiantes tuvieron unos resultados muy precisos. Entonces, aquí, por ejemplo, están las evidencias de los niños ya explorando el simulador de manera más directa, agregando las operaciones, moviendo la línea, moviendo el círculo de un lado para el otro para precisar el eje positivo y negativo. Y aquí un pantallazo de una de las actividades de los niños realizadas. Para la actividad número 3, la cual toma nombre el reto del matemático, en este espacio los estudiantes hicieron un trabajo individual más preciso. Allí ya habían un eje de operaciones tal cual como se presentan aquí y los estudiantes de manera individual debían de seguir las operaciones que se les presentaban en la guía, las preguntas y asimismo llegar al resultado preciso. En este caso, los estudiantes se encontraban totalmente en espacios individualizados, ya no tenían contacto con sus compañeros, solo para la exposición y discusión final. También dieron respuesta a qué estrategias utilizaron para resolver las operaciones, cómo se dio el desplazamiento o la interpretación del desplazamiento de la recta numérica, porque en este caso entonces ya se agrupaban los ejes positivos y negativos, ¿cierto? Y ya los estudiantes debían de tener muy presente esos signos matemáticos que suman y restan dentro de cualquier operación graficada. Dentro de la discusión, entonces los estudiantes ya tenían los resultados dados, tenían los ejercicios ya discutidos, hablaban de qué fue lo difícil de agregar un número o un eje más, ya sea positivo o negativo, porque por ejemplo dentro del simulador entonces habían más saltos de los que debía dar, o porque el resultado saltaba de negativo y se convertía inmediatamente a todos los ejes negativos. Y allí, entonces, cada uno de los estudiantes, desde sus cuadernos, nos realizaban una exposición muy pequeñita de esos resultados que obtuvieron dentro de la actividad final. Entonces, por ejemplo, aquí, dentro de las evidencias, entonces están los pantallazos que cada uno de ellos debía de enviar con relación a la actividad asignada. Aquí, entonces, nos estaban explicando a sus compañeros cuál fue el resultado, cómo fue que llegaron a ellos, cómo fue que lo agregaron y la toma de nota en sus cuadernos. A continuación, vamos a presentar otras evidencias donde los estudiantes entonces ya están haciendo uso y manejo directo del simulador y están resolviendo las operaciones que se les daba dentro de la guía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí el estudiante agregó la operación, ¿cierto? Y aquí entonces ya cuando agregaba la operación y agregaba los ejes positivos y negativos, el simulador marcaba el gráfico de manera directa. Los resultados obtenidos se dividieron en 5 ejes importantes. Primero, la competencia digital. Como es una escuela educativa rural, los estudiantes no tienen mucho contacto con la tecnología, pero este espacio les dio la posibilidad a ellos de explorar y hacer uso de los simuladores educativos, en este caso de PED.
el cual se identificó que le hicieron un buen uso, entendieron cuál es el uso del simulador, cómo se debía de utilizar, cómo se debía desplazar las funciones o las operaciones dentro del mismo, reconocieron los ejes digitales dentro del simulador e hicieron uso muy adecuado y oportuno de las herramientas digitales. Otro de los resultados óptimos fue la comprensión de la recta numérica. Entonces los estudiantes reconocieron qué es la recta numérica, cómo está agrupada, identificaron los números enteros, la ubicación de los números enteros en los ejes positivos y negativos, así como la identificación del desplazamiento de los ejes dentro de la recta numérica. Otro de los resultados es las operaciones con números enteros. Entonces los estudiantes tuvieron muy presente la significación de los signos, cómo se deben de sumar, cómo se deben de restar. También tuvieron muy presente cómo se debe de orientar la suma y la resta dentro de la recta numérica, la verificación de resultados, identificar y reconocer problemas matemáticos y hacer una apropiación de esos resultados. Dentro del pensamiento matemático, entonces tuvieron la posibilidad de crear análisis a partir de lo que se les presentaba en la guía, tuvieron un razonamiento cuando exploraron, reconocieron y trabajaron dentro del simulador educativo, hicieron lectura a partir de la guía que se les presentó, exploraron de manera diversa, activa y de manera muy agrupada el simulador y llegaron a la resolución de problemas matemáticos. El trabajo colaborativo también repunta dentro de estos resultados porque permitió una comunicación entre ellos, una participación más activa, motivación, interés, respeto por las ideas del compañero cuando se sentía confundido, no sabía cómo llegar por ejemplo, al resultado que se les dificultaba identificarlo a primera vista y allí se dio una construcción conjunta del conocimiento. Bueno, entre los resultados finales, entonces tenemos que los estudiantes comprendieron realmente la recta numérica y que tuvo gran importancia la implementación de este simulador educativo. Resolvieron operaciones con números enteros, utilizaron correctamente el simulador educativo, que dentro de la estrategia utilizamos el simulador PET, y justificaron sus procedimientos y fortalecieron el trabajo en equipo. Como conclusión, tenemos que la estrategia Explora, Representa y Resuelve permitió fortalecer la comprensión de las operaciones con números enteros mediante el uso del simulador PET, favoreciendo así un aprendizaje activo y significativo, el razonamiento matemático y el trabajo colaborativo en los estudiantes. Como una frase para reflexionar, tenemos que aprender matemáticas es descubrir que cada número tiene un lugar, cada operación un significado y cada simulación una oportunidad para comprender el mundo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.